Siguiendo con los automatismos, vamos a ver, y combinando con la clase de química, cómo se refrigera un motor a combustión, el cual también se rige por un sistema automático de control de lazo cerrado. Como veíamos en química, el motor a combustión está formado por una serie de pistones que puede ir de 4 a más, en los cuales se produce una reacción de combustión en cada uno y provoca un movimiento alternativo que acá se transforma en rotativo, y eso hace mover el motor. Esta combustión va generando calor. Ustedes saben que la reacción de combustión produce calor. Entonces es necesario que este motor en algún momento disipe ese calor, porque si no lo disipa el calor empieza a fundir o derretir las partes de hierro de distintos materiales de metales del motor y este se rompe. Entonces resulta que si nosotros no tenemos una buena refrigeración, vamos a ver de que fundimos el motor. Los sistemas de refrigeración pueden ser por aire, por agua o por aceite. Por aire son muy comunes en algunas motos, en otras también utilizan por agua o por aceite, y en el auto generalmente es un sistema de refrigeración por agua, es decir, ¿quién es el que actúa absorbiendo el calor del motor? Es el agua. ¿Cómo funciona? Tenemos el motor, donde veíamos que se produce la combustión en los pistones, y tiene un sistema de refrigeración que circula agua por los costados de los pistones del motor y van a parar a un radiador. El radiador y el ventilador son los que van a hacer que el agua que absorbe la temperatura del motor disipe el calor y vuelva a circular por el motor y siga absorbiendo el calor que se produce por la combustión. El radiador, como acá lo vemos, es la estructura que está adelante y está formada por una cantidad de aletas por las cuales circula el agua, y tiene un orificio de entrada del agua y otro de salida hacia el motor. ¿Qué función cumplen las aletas? Darle más superficie para que el aire que circula enfríe con mayor efectividad el agua que va por dentro del radiador. Entonces, todas esas aletas le dan una mayor superficie. A mayor superficie de contacto, mayor va a ser la efectividad del aire en enfriar el agua caliente que circula por el mismo. Y cuando nosotros necesitamos forzar el aire, porque si el auto va a baja velocidad o está detenido, este sistema también funciona. Tiene un ventilador que es el que va a soplar aire a través de estas aletas y que va a producir el enfriamiento del agua del motor. Acá tenemos el dibujo del motor. Vemos en azul el agua. Vemos que el agua, este es el radiador, este es el ventilador, y vemos que el radiador lleva el agua a los distintos costados del pistón, ¿sí? Entonces el calor que se produce por la combustión se disipa hacia el agua y el agua va al ventilador, al radiador. ¿Qué sucede? ¿En qué momento se enciende? No siempre está encendido el ventilador. Se enciende en un momento determinado donde el calor del agua ya no puede absorber más. Por ejemplo, ustedes saben que el agua absorbe calor hasta los 100 grados. Entonces, en ese momento, más vale antes, es necesario que el ventilador se encienda para forzar aire a través del radiador y que enfríe el agua. Entonces ese agua se enfría y vuelve al motor, vuelve a absorber calor y así se completa el circuito. ¿Cuándo se prende? No lo prendo yo desde dentro del auto, se prende solo porque es un sistema automático de lazo cerrado. Para hacer de lazo cerrado entonces necesita un sensor. Este es el sensor de temperatura del motor y se llama termostato. ¿Qué es el termostato? Es un aparato que combina, por un lado, un termómetro que va a medir la temperatura, que es el sensor, y por otro lado un interruptor que deja pasar el agua. Entonces, el termostato está calibrado para que a una determinada temperatura del agua, supongamos 80 grados, 90 grados, antes de llegar a los 100 grados, se abra. Entonces, y enciende el ventilador. Entonces circula el agua, el ventilador se enciende, enfría el agua del radiador,
que está circulando y en un determinado momento el sensor detiene el funcionamiento. Y así continuamente, a medida de que llegamos al umbral de temperatura alto, el sensor lo mide y lo enciende. Cuando la temperatura baja, lo apaga. Acá vemos en otro gráfico, vemos en colores, el agua caliente del motor circula hacia el radiador. En el radiador, a través del ventilador, se enfría. Viene el agua fría, vuelve a inundar los costados del pistón, se vuelve a calentar y vuelve a circular. Y así sucesivamente se va dando el proceso. Acá tenemos el sensor de temperatura y el termostato. Es un sistema de lazo cerrado. Recordamos que el lazo cerrado tenía controlador, actuador, planta proceso y el sensor. Si era de lazo abierto, teníamos un timer, no tenemos sensor. ¿Qué quiere decir? No mira el entorno, no tiene posibilidades de ver qué sucede en el entorno, el de lazo abierto. Tiene un timer y yo lo regulo por tiempo. En este caso, que tiene un sensor, el sensor es la comunicación del sistema con el entorno. Entonces el sensor mide la variable y le da una señal al sistema. En este caso tenemos que la planta proceso es el motor. El actuador, es decir, el que produce el frío, es el ventilador y el agua, que es el vehículo para enfriar el motor. Y tenemos, en este caso, separado el termómetro y el termostato, pero en realidad es una misma unidad porque cumple las dos funciones. El termómetro es el sensor que mide la temperatura y el termostato es el que prende el ventilador y permite pasar el agua. Entonces, cuando yo voy en el auto y empieza a subir la temperatura del motor, por arriba de o llegando a los 90 grados centígrados, se enciende, el termostato mide la temperatura y enciende el ventilador y permite circular el agua. El agua pasa por el radiador, el ventilador fuerza el enfriamiento, fuerza el aire a través del radiador, el agua se empieza a enfriar hasta una determinada temperatura y entonces el sistema la lee y se detiene, y así sucesivamente. Si yo estoy detenido o voy a baja velocidad por el centro paseando una tarde y me paro en un semáforo, el sistema trabaja lo mismo. Entonces, ¿qué hace? Mide la temperatura, si está muy caliente, enciende el ventilador y así sucesivamente va cumpliendo el ciclo. Los sistemas que son, por ejemplo, refrigerados a aire, tienen aletas. En este caso vemos un motor de una moto, tiene ciertas aletas que al ir circulando a mayor velocidad, mayor va a ser el viento, mayor va a ser la refrigeración. ¿Qué función cumple la aleta? Lo mismo que en el radiador, le permite mayor superficie de contacto del agua que circula por dentro con el aire que golpea contra esas aletas. Como toda tecnología, el sistema puede fallar. Por lo tanto, no tenemos que esperar a que empiece a salir humo por el motor para darnos cuenta de que nuestro motor se ha recalentado. Para eso, en el tablero hay un indicador que me muestra a mí la temperatura del motor. Acá vemos, hay distintos tipos, ¿no es cierto? Pero vemos acá dos de ellos, en el cual en algunos puede aparecer la temperatura, vemos 20, 115, ya en 115 está en rojo, lo cual me está indicando de que es una temperatura excesiva. Recordamos que a 100 grados ya el agua no absorbe más calor, por lo cual no puedo yo dejar que llegue a 100 grados. Antes, normalmente el sistema lo detiene a 90. Si el sistema falla y la aguja llega a 115, estoy teniendo un problema. Entonces yo tengo que fijarme qué es lo que está pasando. En este otro esquema, está en inglés cold y hot, me está indicando, no me dice los grados, pero me indica más o menos cuando yo veo que la aguja se aproxima a la temperatura muy caliente, debo darme cuenta de que algo pasa. Algunos autos también tienen un símbolo que aparece, una luz en el tablero que me está indicando la temperatura se ha excedido. En este momento yo debo detener el auto y fijarme, llamar a un mecánico o fijarme a ver si se rompió alguna manguera de agua, el radiador o no tiene agua. Debo tener mucho cuidado. En la próxima clase de química veremos también cómo se actúa a nivel del agua, que es el vehículo que refrigera, cómo se le colocan ciertos aditivos que mejora el desempeño del agua en cuanto a la absorción de calor.